Estamos celebrando esta fiesta de la Sagrada Familia. Es una fiesta que nos llena de alegría, ¿verdad? Una fiesta que se ha propuesto muy recientemente, pero que tiene un gran sentido. Jesús nace dentro de una familia. Esa fue la voluntad del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es fundamental en la formación de todo niño, incluso de este niño, que naciera dentro de una familia y fuera formado, educado en la familia. Fíjense algo interesante aquí de esta pérdida del niño Jesús. ¿Por qué el niño Jesús se pierde? No fue simplemente un capricho de niño, sino que sucede por algo. Es la primera vez que él viaja a Jerusalén. Y había la costumbre de que se viajaba en familia. Y la familia era la familia amplia, ¿verdad? Cuando están los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos, ¿verdad? En aquel caso, era tan unida la familia amplia que no se decían primos, sino se decían directamente hermanos. Así se consideraban, por ejemplo, aquellos que son mencionados en el Evangelio como hermanos de Jesús, en realidad eran primos. Y viajaban así en ese grupo grande a Jerusalén a la fiesta. Y había la costumbre que generalmente las mujeres iban generalmente iban con los burros, algún animal que el varón había conseguido para su mujer, iban acompañadas entre ellas. Y los varones, como iban caminando, a veces se iban por los atajos. Saben, ¿verdad? Que generalmente pues en los pueblos donde no había muchas calles asignadas, entonces habían atajos por la montaña o por algunos lados a campo traviesa, y los varones iban por ahí. Y generalmente ya a esa edad, el varón, pues un niño de 12 años, iba con los varones. Pero podía pasar que ocasionalmente el niño podía estar apegado con la mamá y entonces se quedaba con la mamá e iba en el grupo de las mujeres. Por eso no es nada raro que María iba tranquila pensando, bueno, ya Jesús va con los varones, ya se siente grande. Y en cambio José, al no verlo, dice, bueno, seguro Jesús va con las mujeres, va con su mamá, porque se siente más unido a la mamá. Allá nos veremos cuando llegamos al lugar de encuentro. Pero llegan al lugar de encuentro y no ven al niño. Miran, buscan y no lo encuentran. Y tienen que regresar a Jerusalén a buscarlo. Y es impresionante este detalle que menciona el Evangelio, que está sentado en medio de los maestros. Es un detalle muy importante, porque en aquella época no es como hoy en día. Hoy en día los alumnos se sientan y el maestro está de pie. Pero en aquella época no era así. En aquella época era que los maestros se sentaban y los discípulos estaban de pie. Entonces, que Jesús está sentado significa que le están escuchando.
Y él mismo está haciendo preguntas, ¿verdad? Y le hacen preguntas a él también, ¿verdad? Hay un diálogo casi como de tú a tú entre los maestros con Jesús. Entonces, y todos estaban asombrados, dice, de su talento, de las respuestas que daba. O sea, no se trata de mucha genialidad, sino se trata de sabiduría, la sabiduría que tenía Jesús, que le venía, cierto, de ser Dios, pero también de las enseñanzas de su madre. Es muy importante, ¿verdad?, para nosotros la familia. Si ustedes se dan cuenta, es algo que se ha venido destruyendo de una manera descarada, podríamos decir. Podríamos decir prácticamente desde Lutero. Cuando Lutero dice, no hay sacramento de matrimonio, eso no existe. A partir de ahí ya puede haber divorcio. Después, en la Revolución Francesa, se destruye, ¿verdad?, el matrimonio católico y se instituye un matrimonio civil con la posibilidad de divorcio. Por ejemplo, Napoleón nunca se casó por la iglesia. Napoleón se casó solo por lo civil. Esto se muestra cómo se va destruyendo la fe. ¿Cómo se va destruyendo la fe? A través de la promiscuidad, promoviendo la corrupción moral. Es la manera como se ha venido destruyendo nuestra fe cristiana. Por eso no es casualidad, ustedes ven tal vez muchas iglesias que en domingo la asistencia ha bajado. Y básicamente es por eso, por esa corrupción moral. Porque ya la gente dice, no, ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si yo ni siquiera me puedo confesar porque estoy en pecado, no puedo comulgar? O sea, no piensan que pueden salir del pecado, que pueden vivir una vida cristiana. No, están esclavizados del pecado. Y no desean volver a Cristo, no lo desean. Lo ven como algo muy lejano. Incluso si Dios dice, yo estoy contigo, yo te acompaño, dicen, no, yo no quiero que Dios esté conmigo, no quiero que Dios me esté vigilando. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que yo quiero, o sea, vivir en pecado. Los obispos de España, la Conferencia Episcopal Española, sacó en el año 2011 una instrucción donde explicaba cómo se venía destruyendo la familia. Y se ha destruido a través de la sexualidad, metiendo la corrupción. Primero, haciendo una ruptura entre la sexualidad y el matrimonio. De tal manera que se decía a los jóvenes, no te cases. Ni se te ocurra casarte. Prueben primero a ver si funciona. ¿Qué es probar? Probar significa un interés, no significa amor. Y generalmente no funciona.
rápidamente se separan. ¿Por qué se separan? Porque no hay fe. La segunda ruptura fue la ruptura entre la sexualidad y la procreación. Entonces, el tener hijos es un estorbo. Si a los jóvenes, por ejemplo, ¿qué se les dice? Bueno, si quieres tener relaciones sexuales, es tu decisión, pero protégete. Fíjense, ese lenguaje es un lenguaje diabólico, porque los estás entregando al pecado. Lo estás entregando al pecado. Lo estás entregando a la esclavitud del maligno. Ese no puede ser un lenguaje cristiano o de un católico, no puede ser. El lenguaje cristiano es decir, la virtud de la castidad, la virtud de la pureza. Los jóvenes no pueden contenerse. ¿Quién dice que no? ¿Acaso no existe la gracia de Dios? ¿Acaso no existe la fuerza del Espíritu Santo? ¿O ya perdiste la fe? La siguiente, entonces se propone, por ejemplo, eso. Los anticonceptivos, el aborto. Y lo siguiente fue la ruptura entre la sexualidad y el amor. Y entonces la gente dice, no, el amor no existe. ¿Para qué me voy a casar si el amor no existe? No hay amor. O decir, el amor se acabó. ¿Cómo decir que el amor se acabó? El amor no se puede acabar porque el amor es Dios. Dios es amor, lo dice San Pablo. Él es la fuente de la vida y del amor. Y Él no se acaba. ¿Qué se acaba? Se acaba nuestra fe, nuestra confianza en Dios. ¿Por qué se acaba? Porque no rezamos, porque no nos formamos cristianamente, porque no permitimos a la iglesia que te lleve a vivir la vida cristiana. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha promovido, por ejemplo, la pornografía, por un lado, para esclavizar a los jóvenes. Y no solo a los jóvenes, a los viejos también. Y se ha promovido también la homosexualidad. ¿Por qué la homosexualidad? Es verdad, la homosexualidad ha habido siempre. Pero hoy en día se aplaude, se felicita, se habla del orgullo. ¿Cómo puedes hablar del orgullo de un pecado? Ese orgullo es otro pecado. No puedes felicitar a alguien que está en pecado. No es propio de un cristiano felicitar a alguien que está en pecado. Sí, la iglesia dice que si una persona tiene esa tendencia de atracción hacia el mismo sexo, bien, tenemos paciencia con ellos, les queremos, los acogemos, les invitamos a que asistan a la iglesia, pero igual que un soltero se le invita a no caer en pecado, a no caer en pecado. Porque lo propio de la vida sexual es dentro de un santo matrimonio. Fuera del matrimonio es un pecado grave. ¿Por qué un pecado grave? Porque implica la apertura al amor y la apertura a la vida. Y la cuarta ruptura, que es en la conferencia episcopal, fíjense que eso en el 2011 lo decía. La cuarta ruptura es la ruptura
entre sexualidad e identidad. Identidad. Hoy si tú le preguntas en algunas naciones avanzadas supuestamente, ¿qué es ser una mujer? No saben decir qué es una mujer. Una mujer es una persona del sexo femenino que biológicamente tiene sus genitales femeninos. Eso es mujer. Y el varón es el que tiene lo masculino. Ya está, punto. Pero hoy día no, es que la mujer es la que más ha sufrido en la vida. Y, que las madres son tan sufridas. Sí, es verdad, han sufrido mucho. Es verdad. Y a veces los hombres han hecho sufrir a las mujeres. Es verdad. Pero eso no es lo que define a la mujer. Eso es accidental. Lo esencial de la mujer es lo biológico, no lo accidental. Entonces, a los niños se les dice, no, tú puedes ser hombre, puedes ser mujer, puedes ser lo que tú quieras, puedes ser no binario. Eso es falso. Nadie puede ser no binario. Ese te rompe psicológicamente. Te rompe psicológicamente. Lo natural es lo que tú eres, lo que Dios te concedió. No es que hay un sexo asignado. Nadie te ha asignado un sexo. Naciste con un sexo. Nadie te lo asignó. Naciste con eso. Es una gracia, es un don de Dios. Es hermoso. La sexualidad es algo maravilloso, pero es algo para vivirlo dentro del matrimonio y también para expresarlo de una manera cristiana. Por eso se ha venido destruyendo la familia. Por eso necesitamos que se formen familias cristianas. Hablar a los niños de que busquen a Dios, de que oren, de que le pidan a Dios que les muestre cuál es su voluntad, porque no es solamente el matrimonio, pueden ser sacerdotes, pueden ser religiosas, pueden ser misioneros. ¿Por qué no? ¿A qué le tienes miedo? El miedo es lo contrario a la fe. Si tú tienes fe, sabes que Dios le quiere dar lo mejor a los hijos. Lo mejor, siempre. Vamos pues ahora a suplicarle al Señor por las familias para que les inspire el poder vivir su fe en oración y en santidad.